compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a proseguir con la grabación del código en el procedimiento asociado al evento clic del botón de comando vete nuevo, cuando su propiedad caption sea grabar. Recordamos que el código perteneciente a esta parte del procedimiento se encontraba en la opción else de la sentencia if que utilizamos para comprobar la propiedad caption. Dentro de los procesos que se realizan en este apartado, ya programamos la aceptación de datos mínimos en el vídeo anterior y ahora seguiremos con la validación de los datos ofrecidos por el usuario. Para comprender mejor las instrucciones que vamos a utilizar, vamos a ver primero una pequeña presentación en la que se nos explica qué es la validación de datos, las distintas formas de validación de datos existentes y las funciones más usuales a la hora de crear este tipo de código. La validación de datos es un proceso muy importante dentro de la programación de aplicaciones de base de datos. Cuando presentamos un formulario que debe ser completado por el usuario, es indispensable que la información que éste nos reporte en cada uno de los campos que debe rellenar se ajuste a lo que le estamos pidiendo. Si no es así, no solo tendremos una base de datos poco fiable, donde poder rescatar la información que precisamos, sino que también los datos esperados en campos calculados no serán correctos, incluso llegando a ocasionar errores de programación en tiempo de ejecución. Para evitar tales problemas, deberemos crear un código de comprobación para confirmar que el usuario está aportando los datos que realmente le estamos pidiendo. Esto es lo que se llama la validación de datos. La validación de datos se puede programar de dos maneras. En tiempo real, esto es, crearemos un código específico en cada uno de los objetos en los que se requiere alguna información, de tal manera que se impedirá que el usuario escriba datos no solicitados, o se le indicará su error en el mismo momento en que cometa la falta. Otra opción es a través de un mensaje múltiple, que se codificará una vez que el usuario haya completado todos los campos. En este caso se le indicará a través de dicho mensaje los campos en los que se ha detectado alguna incidencia y no se permitirá grabar el registro hasta que no se hayan subsanado todas ellas. Está claro que el sistema de validación de datos en tiempo real llevará mucho más trabajo, pues se debe realizar un código programado para cada uno de los objetos en los que se requiera la introducción de datos, aprovechando para tal caso algunos de sus eventos. En cambio, el sistema de aviso a través de un mensaje a posteriori será mucho más sencillo, puesto que se creará un único código cuando se produzca el evento correspondiente a la grabación de los datos, en nuestro caso en el procedimiento asociado al evento clic del botón de comando vete nuevo cuando su caption sea grabar. Este último sistema está muy extendido en documentos oficiales, como por ejemplo la propia declaración de Hacienda en su programa padre, y es el que utilizaremos para nuestra aplicación Mi Librería. Para crear el código correspondiente vamos a utilizar dos funciones muy usuales en la validación de datos, isNumeric e isDate. IsNumeric es una función que admite como argumento una expresión de tipo variant, por lo tanto la expresión requerida puede ser de tipo numérico o una cadena de texto, algo que no admite la función isNumber, que descartamos por ser menos flexible a la hora de admitir los argumentos. IsNumeric devuelve valor true si dicha expresión representa un número, y false si no es así. Si la cadena de texto está vacía, la función isNumeric devolverá false. Esta función admitirá como números valores enteros y decimales, aceptando en determinadas situaciones el punto y la coma como signos válidos, incluso si ambos se encuentran a la vez en la expresión del argumento a valorar. IsDate es una función que admite como argumento una expresión de tipo variant. Para que el valor devuelto por la función sea true, dicho argumento puede ser cualquier expresión que VBA reconozca como una fecha en cualquiera de sus formatos. En caso contrario, la función devolverá false.
Pues vamos a proseguir con la grabación del código para comprobar la validación de datos, y lo primero que vamos a hacer es ver en el programa principal cuáles son esos datos a los cuales les vamos a pedir una validación. Vemos que tenemos que rellenar varios campos de texto. En el título vamos a meter un dato de tipo alfanumérico, por lo cual no va a necesitar validación, ya que podemos escribir tanto letras como números y algunos signos. En el campo autor va a ser lo mismo, vamos a introducir un dato alfanumérico y no hará falta tampoco validación, porque ese dato que incluyamos pues incluirá pues letras, números, incluso algunos signos. Aquí ya es diferente, tenemos año de publicación. Aquí no podemos permitir que el usuario no ponga nada que no sea números. Es decir, en el momento aquí que aquí ponga un dato alfanumérico, por ejemplo, Pedro, pues ese dato tiene que ser rechazado porque le estamos pidiendo un año. Por lo tanto, aquí tenemos que obligarle a que nos ponga un número. Es decir, en el campo txt año tenemos que hacer que ponga un número. Entonces vamos a pedir aquí una validación de datos. Una vez nosotros pulsemos la tecla grabar, se comprobará esa validación de datos tal como la tenemos puesta aquí en nuestro código. Vamos a ir al código y entonces aquí vamos a pedir que nos compruebe ese campo. ¿Y cómo vamos a comprobar si en el campo año de publicación hemos puesto un dato numérico o no? Pues lo vamos a hacer a través de una sentencia if y utilizando la función isNumeric que hemos visto en la presentación anterior. Así pues preguntaremos if isNumeric, aquí vamos a poner el campo de texto que vamos a comprobar que es mi.txt año .value, pues vamos a comprobar su valor. Si el valor del campo txt año es numérico, pero nosotros vamos a tener que presentar un mensaje en el caso de que no sea numérico. Entonces aquí pondremos false then. Lo que estamos haciendo es diciendo, si en el campo mi txt años es falso que haya un dato numérico, es decir, que no hay un dato numérico, entonces te voy a presentar un mensaje diciéndote que no me has puesto un dato numérico. En caso contrario, else, sí que habrás puesto un dato numérico y haremos estas otras instrucciones que tengamos aquí. Es decir, aquí queda claro que estas instrucciones que pongamos aquí se van a ejecutar en el caso de que sea falso que en el campo txt año hay un dato numérico, es decir, que no hay un dato numérico. Lo cierto sería que esta sentencia sería cierta si no hubiera un dato numérico. Entonces aquí pondremos, para recordarlo, txt año no es numérico. Y aquí pondremos txt año es numérico. Y aquí pondremos las instrucciones que se van a ejecutar cuando sea falso que txt año es numérico, es decir, que no es numérico, y esas instrucciones serán por presentar un mensaje de texto diciendo que en ese campo no hemos puesto un dato numérico y que lo corrijamos. En este lado de aquí se ejecutarán las instrucciones en el caso de que esta sentencia sea falsa. Es decir, que sea cierto que en txt año hay un dato numérico. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que se llama una concatenación de mensajes. ¿Por qué? Porque si miramos nuestro formulario principal, año de publicación no va a ser el único campo que nosotros vamos a tener que comprobar. También vamos a tener que comprobar que en páginas, en el campo páginas, se haya puesto un dato de tipo numérico. Igualmente que en el campo PVP, que vamos a exigir al usuario que nos ponga un dato de tipo numérico. En los combo box no va a hacer falta porque ya los hemos restringido a que el usuario escoja un dato que esté incluido en el combo box. Sin embargo, en inicio de lectura sí que tendremos que comprobar que se haya puesto no un dato numérico en este caso, pero sí una fecha, y en final de lectura también tendremos que comprobar que se haya puesto una fecha. Así pues, habrá 5 campos para comprobar. Estos 3 de aquí, que serán campos que deben tener datos numéricos, y estos 2 de aquí,
que serán campos que tienen que tener fechas. Así pues, cuando nosotros hayamos puesto todos los datos y pulsemos al botón vete nuevo con su caption grabar, se hará la comprobación de esos 5 campos, uno tras otro, y se me presentará un mensaje múltiple indicando en cada línea de texto en qué campo se ha cometido una incidencia o un error. Es decir, si aquí nosotros no hemos puesto un dato numérico, la primera línea del mensaje de bots diría el campo año de publicación exige un dato numérico, por ejemplo. Si en la siguiente campo, páginas, no hubiésemos puesto un campo numérico, un dato numérico, pues la siguiente línea del MSGBots diría el campo páginas exige un dato numérico. Igualmente para los demás campos que tenemos que comprobar. Así pues crearemos un MSGBots que contendrá un mensaje de varias líneas y cada línea corresponderá a un campo. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues nos vamos a nuestro código y lo que vamos a hacer es crear una variable que va a ir acumulando todas esas líneas de texto en el caso de que se haya producido un error y no se haya puesto el dato que le estamos exigiendo al usuario. Lo primero que haremos será crear una variable de tipo string, que es la que va a ir acumulando todas esas líneas de texto. Lo haremos aquí al principio del programa y pondremos dim, le llamaremos mensaje as string. Bien, no hará falta inicializarla, aquí podríamos poner mensaje igual y dejarla vacía. No hará falta porque sabemos que cada vez que se crea una variable de tipo local, que es este caso, y cada vez que se entra en la subrutina, esa variable se inicializa a vacío en el caso de string o a 0 en el caso de que sea una variable de tipo numérico. En este caso no haría falta poner esta línea, así que podemos quitarla tranquilamente. Y sabemos que en este momento mensaje no contiene nada, está vacía. Y se va a ir completando con todas esas líneas en el caso de que se produzca un error. Vamos a hacerlo en la primera comprobación de validación de datos, que es la del campo txt año, y lo vamos a entender mejor. Aquí, como hemos dicho, vamos a poner las instrucciones necesarias cuando txt año no sea un dato numérico. Y la primera de ellas va a ser añadir a la variable mensaje es igual, entre comillas vamos a poner el campo año de publicación, pondremos así para que no sea tan largo, debe ser numérico. Y seguidamente vamos a concatenar un salto de línea, chr 10. Bien, ahora en el caso de que se haya producido esa introducción de datos que no sea un número, pues en mensaje se va a añadir esta línea. Y decimos esta línea porque si se añade algo más, como hemos puesto aquí chr10, se añadirá pero en una nueva línea justo debajo. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Pues vamos a hacer que en el formulario este campo de aquí aparezca en un color diferente. De esta manera indicaremos al usuario el campo donde se ha cometido un error de introducción de datos. Vamos de nuevo al código y dentro de este apartado vamos a añadir mi.txt año.backcolor, vamos a cambiar el color de fondo, es igual y vamos a utilizar la instrucción que ya conocemos, RGB, y aquí voy a ponerle los valores 125, 100, 250, que nos va a dar un color azul tirando a lila. Bien, ya tenemos las instrucciones que vamos a utilizar cada vez que se introduzca en ese campo un dato que no sea numérico. ¿Cuándo se va a mostrar el mensaje? Como hemos dicho, el mensaje se va a mostrar cuando hayamos terminado de completar todos los campos y pulsemos al botón grabar. Así pues, el mensaje lo vamos a escribir en un MSGBots después de las 5 validaciones de datos que vamos a comprobar. En el código, eso va a suceder después de la validación de datos y eso será
a aquí, después de la validación. Así pues, aquí vamos a ponerle if. ¿Cómo vamos a saber si nosotros tenemos que presentar o no ese cuadro de texto, ese msgbox? Pues lo vamos a saber pues si se ha producido algún error en esos 5 campos que tenemos que comprobar. Y si se ha producido en esos 5 campos algún error, pues la variable mensaje ya no estará vacía, tendrá un texto. Por lo tanto, la manera de saber si se ha producido un error es preguntando if mensaje es diferente de vacío, lo que querrá decir que se ha producido un error, then, y aquí vamos a presentar, ponemos el en if para que no se nos olvide, y aquí vamos a presentar ese mensaje de error. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el msgbox. Pondremos msgbox. Aquí pondremos el mensaje de error. ¿Cuál va a ser el mensaje de error? Pues la variable mensaje, que es la que va a contener todas las líneas que se ha producido un error. Coma vb information. Vamos a utilizar. Y aquí pondremos como títulos avisos y errores, por ejemplo, por poner algo. Bien, así se nos presentará el mensaje de texto, el msgbox, en el caso de que haya habido algún tipo de error. Una vez se hayan presentado esos errores al usuario, lo que se tendrá que hacer es devolverle el control del programa al usuario. Por lo tanto, nosotros tendremos que salir de la subrutina y haremos exit sub, de tal manera que saldremos de la subrutina y el usuario volverá a tener el control del programa. Vamos a comprobar si esto funciona correctamente en el caso de que no se introduzca un dato numérico en este campo. Vamos a ir a inicial, entramos, vamos a nuevo. Como sabéis, aquí tenemos que poner un título porque si no lo ponemos nos va a dar un error. Por lo tanto, vamos a poner una novela It, por ejemplo, que es una novela con un título corto para no extendernos. Y ahora, aquí en año de publicación, vamos a poner un dato que no sea numérico. Por ejemplo, Juan, que soy yo. ¿Veis? No nos da el error porque no se comprueba los errores en tiempo real. Y se van a comprobar cuando pulsemos aquí en grabar. Ahora, cuando yo pulse el grabar, nos tendrá que salir el msgbox diciendo que en año de publicación se ha cometido una introducción de datos errónea. Vamos a grabar y como veis, el campo año de publicación debe ser numérico y a la vez se nos pone el cuadro en un color azul liláceo. Le doy a aceptar y volvemos a tener el control del programa para modificar y poner el dato como toque. Pues así está funcionando correctamente. Sin embargo, tenemos que contemplar una cosa más, y es que nosotros ideamos nuestro programa para que si en este campo de aquí tenemos un título y nada más, al darle a grabar nos aceptará el registro como un registro válido, ya que en los datos mínimos exigibles para grabar un registro le dijimos que era suficiente con que pusiera un título. Sin embargo, si yo le doy aquí ahora a grabar, veis que nos vuelve a dar el mismo error. ¿Por qué? Porque aquí no hemos puesto un dato numérico y le estamos exigiendo que ponga un dato numérico. Recordar, como vimos en la presentación, que si ahora vamos a nuestro código, si no ponemos nada aquí, es decir, un espacio vacío, nos daba que isNumeric era false. Y si miramos nuestro código, que lo tenemos aquí, esto de aquí, al no poner nada, nos va a dar que es false. Si está vacío, isNumeric nos va a dar false. Y le estamos diciendo que si esto es igual a false, se produzcan todas estas instrucciones de aquí. Es decir, esta sentencia va a ser cierta porque es igual a false. Entonces se van a ejecutar estas instrucciones. Ya hemos visto que se presenta el msgbox diciendo que el campo de publicación debe ser numérico. Por lo tanto, aquí hemos de añadir algo más para evitar este error. Y es utilizar el operador lógico AND y decirle, aparte de esto de aquí, también tiene que haber algo escrito en este campo. Si no hay nada escrito, no lo tengas en cuenta, pero si tiene que haber algo escrito para que
me presentes estos mensajes de aquí. Por lo tanto, aquí tendremos que añadir and mi.txt año value es diferente de vacío, o sea, que haya algo escrito. Si no hay nada escrito, no nos mostrará esto, pero si hay algo escrito y no es un campo numérico, sí que nos lo mostrará. Vamos a comprobarlo. Nos vamos aquí, ejecutamos, entrar, nuevo, vamos a poner it, no vamos a poner ningún dato y veréis que ya nos da el error. Vamos a grabar y no nos da el error. La otra posibilidad es que pongamos un dato que no sea numérico, por ejemplo, Pedro, entonces nos va a dar el error. Y la otra posibilidad es que sí que pongamos un dato numérico. Vamos aquí, it, y vamos a poner un dato numérico, 1986, por ejemplo. Entonces, cuando le demos a grabar, no nos va a dar el error, porque es numérico. Así pues, vemos que ahora ya diferencia entre escribir un dato numérico, escribir un dato que no sea numérico o no escribir nada. Y vemos que funciona correctamente. Vamos a ir ahora a la parte en la que vamos a ir al código que hemos escrito, que lo tenemos aquí. Pues vamos a ir a la parte en la que txt año sí que es un dato numérico. En este caso, lo primero que vamos a poner es una instrucción para que asegurarnos que ese campo vuelva a tener un color blanco, un color verde pastel de fondo, ya que podemos haber hecho el error, haberlo corregido y cuando se pulse hay que quitar ese color lila. Entonces tenemos que asegurarnos de que vuelva a tener un color verde pastel. Y entonces vamos a poner esta misma instrucción, control C, la pegamos aquí y simplemente modificamos los valores que tenemos aquí. Le vamos a poner los correspondientes a ese color, que es 200, 250, 200. Vale. ¿Qué hemos de hacer en continuación? Bueno, pues hay un error más que se puede producir, que no lo detectaría como un error, pero que sí que es un error de programa. Y es que nosotros si entramos en el formulario, aquí entramos, le damos a nuevo, escribimos it. Aquí en año de publicación nosotros podemos poner un número, 1986, pero isNumeric no admite tanto números enteros como decimales. Si yo pongo aquí, 67, me lo va a aceptar. Sin embargo, es un dato erróneo. Yo si le doy a grabar, veréis que no me va a dar el error. ¿Veis? No me da el error, me acepta decimales. Pues tenemos que idear algo para que no nos acepte los decimales. Recordad, como vimos en la presentación, que puede aceptar tanto el punto como la coma. Incluso ambos dentro del mismo campo de texto. Entonces tendremos que crear un código para evitar que se ponga tanto el punto como la coma. Y eso lo haremos pues yendo al código que hemos escrito. Vamos a ir al apartado en el cual sí que es un dato numérico. Aquí nos dice es numérico porque realmente va a ser un dato numérico. Entonces tendremos que crear aquí un código que nos detecte si hemos puesto un punto, una coma en ese dato numérico y mostrarnos igualmente un mensaje de error diciendo que ese dato que hemos puesto debe ser un dato entero, ni comas ni puntos en ese dato que incluyamos. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer utilizando las instrucciones que vimos en otro vídeo anterior referente al manejo de cadenas. Son funciones de cadenas de texto. La idea consiste en que cuando el usuario escriba un dato dentro de año de publicación, por ejemplo, supongamos que escribe 1986, nosotros podamos recorrer dígito por dígito el dato que ha puesto dentro de este campo de texto y podamos comprobar si alguno de esos dígitos es una coma o un punto. Y si es así, mandaríamos ese mensaje de error.
Entonces tendremos que recorrer primero el primer dígito en este caso, luego comprobar el segundo dígito, que es el 9, comprobar el tercer dígito, que es un 8, y luego comprobar el último dígito, que es un 6. Como no hay ningún punto ni ninguna coma, este dato sería válido. En cambio, si aquí ponemos coma 89, cuando recorriera este dato dígito a dígito, al llegar a la coma, detectaría que hay una coma y mandaría ese mensaje de error diciendo que aquí no se puede utilizar un dato numérico que sea decimal. Para recorrer todo el texto dígito a dígito, vamos a utilizar una instrucción for next. ¿Y qué instrucciones nos van a hacer falta o qué funciones de cadena nos van a hacer falta para utilizar la instrucción for next y comprobar el texto que tengamos aquí puesto dígito a dígito? Pues tendremos que utilizar la función de cadena de texto len, que nos da el número total de signos o dígitos que hay en esta cadena de texto. Es decir, en este caso nos daría 1, 2, 3, 4, la coma 5, 6, 7. Len de txt año sería igual a 7, porque aquí hay 7 signos o dígitos. Sería la longitud de la cadena. ¿Qué otra instrucción vamos a utilizar? También, como vamos a tener que comprobar esa cadena dígito a dígito, tendremos que utilizar la función de cadena mit, que lo que hace es, de toda la cadena de texto que tenemos aquí, a partir de cierta posición, por ejemplo, de la primera posición, coger una determinada cantidad de dígitos, que en este caso sería siempre coger 1. O sea, a partir de la posición 1 cogería un dígito, que sería el 1, y se comprobaría. En la siguiente instrucción for next, a partir del segundo dígito, cogería un dígito, que sería el 9, y lo comprobaríamos. A partir de la tercera posición, en la siguiente instrucción next, en la siguiente vuelta, cogería el dígito de la posición 3 y cogería un dígito, el 8. Iríamos cogiendo dígito por dígito, a partir de una cierta posición. Por eso también utilizaremos la instrucción mit, que ya vimos en un vídeo anterior. Vamos a ir al código y vamos a comenzar con ello. Quitamos esto de aquí, nos vamos a nuevo, nos vamos al código y lo primero que haremos es colocarnos dentro del código donde txt año es un dato numérico, porque realmente hemos dicho que va a ser el dato numérico, y comenzamos con la instrucción for next y escribimos for n, por ejemplo, igual a 1, porque vamos a empezar por el primer dígito, to len mi.txt año, es decir, aquí empezaremos desde el primer dígito de la cadena que hayamos puesto y terminaremos en el último dígito de la cadena, que es igual a la longitud de la cadena. Es decir, si la cadena tiene 7 dígitos, pues len va a valer 7, len de txt año va a valer 7. Iremos desde el dígito 1 hasta el dígito 7. Vamos aquí, cerramos el for next con el next n y tenemos que acordarnos que tenemos que declarar la variable n que vamos a utilizar. Por eso vamos a ir al principio de la subrutina y aquí vamos a declararla. Dim n as integer. Bien, una vez la tenemos declarada, seguimos con la instrucción for next y lo que vamos a hacer es ir comprobando dígito por dígito, como hemos dicho, cada uno de ellos para ver si hay algún punto o una coma. Así pues, lo primero que haremos es utilizar una sentencia if, donde diremos if mit, abrimos el paréntesis de la función, vemos que primero nos pide la cadena que vamos a comprobar y la cadena es mi.txt año, coma, nos pide a partir de qué posición vamos a empezar, la posición va a ser n, porque vamos a recorrer desde 1 hasta el valor de la longitud de la cadena, pondremos aquí n, coma, y nos dice qué cantidad de dígitos tenemos que coger. Pues como hemos dicho, cogeremos solo uno. Aquí lo que estamos haciendo es coger mi txt año y a partir de la posición 1 comprobar un dígito, o sea, el dígito de la posición 1. Y decimos que si mi txt año n es igual a la coma,
O volvemos a escribir todo esto, control C, porque hemos dicho que isNumeric detecta tanto la coma y el punto como parte de un número decimal, entonces volvemos a escribir esto, lo volvemos a pegar aquí y aquí en vez de la coma ponemos un punto. Es decir, si detecta que el dígito en esa posición es un punto o una coma, then mandaremos el mensaje de error. Vamos a cerrar aquí la instrucción if en if y vamos a escribir aquí, pues pondremos mensaje, vamos a poner una cadena de texto que contenga el mensaje que diga el campo año de publicación, lo ponemos así, debe ser entero, para que no pongamos un número decimal. Y igual que en el otro lado pondremos ICHR10 para que se produzca un salto de línea. Seguidamente, igual como hemos hecho antes, pondremos ese campo de texto en un color diferente para resaltar que ahí se ha producido una incidencia. Lo vamos a coger de aquí y pondremos el mismo color. Control C, ya lo pegamos aquí. Y una vez hecho esto, saldremos de la instrucción for, ya que como ya hemos encontrado que hay una coma o un punto, no hace falta comprobar el resto de la cadena de texto. Aquí pondríamos exit for y saldríamos de aquí para comprobar la siguiente validación de datos. Vamos a recolocar esto de aquí, ponemos aquí el n donde toca y vamos a comprobar si esto realmente funciona. Vamos a ir a form inicial, arrancamos, entramos, le damos a nuevo. Bueno, aquí se nos ha olvidado poner el igual, mensaje igual, por eso nos da ese error. Bien, corregido, vamos a ir a iniciar, arrancamos, entramos y vamos a ir a nuevo, vamos a poner un título cualquiera, it, vamos a poner un número decimal y nos tendría que dar ese mensaje diciendo que aquí tiene que haber un número entero, nos va a dar el segundo mensaje. Le damos aquí a grabar y veis, nos dice el campo año de publicación debe ser entero y nos pone, nos resalta el campo de texto en otro color. Igualmente, si ahora ponemos un dato que no sea numérico, por ejemplo Juan, no nos tendría que dar el error o el mensaje de error diciendo que tiene que ser un dato tipo entero, nos tendría que dar el mensaje anterior, el que dice que tiene que ser un dato numérico. Le damos a grabar, nos dice el campo año de publicación debe ser numérico. Como veis, cada mensaje que se presenta depende del dato que hayamos puesto. Y también cabe la posibilidad de que no pongamos nada. Vamos a salir primero, entramos de nuevo, it, que no pongamos nada y cuando le demos a grabar nos dejará seguir. ¿Veis? Esto es correcto. Y si ponemos un número, vamos a salir, anular primero, entramos, ponemos it y si ahora ponemos un número correcto, un año correcto, también nos dejará seguir y no nos dará ningún mensaje de error. Como veis, no nos da ningún mensaje de error. Entonces, esto funciona correctamente. Bien, lo siguiente que habrá que hacer ahora es comprobar las otras validaciones de datos. Es decir, aquí hemos comprobado la validación de datos del campo de texto txt año, que sería todo esto de aquí. Vamos a separar esto un poquito más. Esto de aquí sería la comprobación de validación de datos de txt año y ahora pues tendríamos que hacer las siguientes validaciones de datos de los otros campos, del de páginas, que va a ser muy similar al de año de publicación, ya que las páginas tampoco se tienen que aceptar parte decimal. El del PVP, aquí sí que ya aceptaremos una parte decimal y también luego el de las fechas. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el próximo vídeo. Así pues, el vídeo de hoy ha llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.